Y ya lo tenemos al aire al doctor Adrián Cornillot, médico clínico nutricionista. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, la verdad, sabemos que estás en el canal con tu programa y te agradecemos la comunicación. Realmente, bueno, siempre siguiendo tus novedades en calidad nutritiva, porque la verdad que nos interesa a todos, pero también con las últimas novedades que, bueno, vos lo habrás visto, conocemos casos como que a veces nos aterroriza, ¿no? El gordo más gordo del mundo. Cuando yo entré a investigar, digo, tremendo, hablamos de gente joven que de un promedio de 30, 32, 33 años, que hace 6 años no se pueden levantar de la cama. Bueno, según los medios, Juan Pedro, esto fue en noviembre del año pasado. ¿Cómo recibís estas noticias, no? Porque tienen que ver con un mal hábito, tiene que ver que ya desde los 15 años este muchacho en particular lo alimentaba mal, porque no los padres lo incentivaban mal. ¿Cuáles son, por así decir, las causas? Mira, te cuento, o sea, las causas están a la vista, es el medio ambiente y bueno, más allá de eso, en casos tan particulares como este, estamos hablando de una predisposición, una carga genética muy grande, o sea, una cuestión que tiene que ver no solamente con el medio ambiente, sino con la genética. Pero en verdad es novedad ahora para los medios, pero debe haber alrededor de 80.000, 120.000 casos como este en la Argentina. Lo que pasa es que al estar postrados y no tener ninguna difusión, no se conocen. Claro, no se conoce, pero bueno, también a veces uno escucha, más que nada en este programa de cuestión de peso, que bueno, nos habilita de alguna forma a tomar un poquito más de conciencia en cómo alimentarnos, ¿no? A evitar esos casos de obesidad. También encontramos gente y está muy ligado esto al tema de la educación, ¿no? En general son gente joven que tiene poca, ¿no? Por así decir, poca institucionalización familiar, a eso me refiero, que se suma a un problema psicológico también, ¿no? No, en verdad la obesidad es polifactorial, o sea, se ha encontrado que de diversos factores, desde lo orgánico, psicológico, la familia, el medio ambiente, etcétera, tienen un rol fundamental, pero en verdad el rol más importante lo tiene el Estado, ¿no? No hablo del Estado argentino, hablo del Estado en general, como figura, como por ejemplo la regulación del uso del casco de moto o la regulación del cigarrillo. Son cosas que regula el Estado. Actualmente la obesidad ha crecido de manera abismal. En los últimos 20 años ha aumentado un 600%. En la actualidad tenemos un 60% de la población con sobrepeso o obesidad. Y pronto se espera que sean muchos más. Y la verdad que no ha cambiado las familias. Las familias son las mismas, pero lo que cambió es la oferta de alimentos, ¿no? Ahora, esta oferta de alimentos que vos... Entonces hay como una... digamos, no sé cómo alimentarme, ¿no? Yo veo mucho tu... No. La gente sabe cómo alimentarse. Sí, a ver. La gente sabe que la zanahoria es mejor que otra cosa, que el tomate es bueno, la gente sabe que la manzana, que la pera, etcétera. Pero lamentablemente no hay... ¿cómo se llama? Medidas que tenga que tomarse a nivel poblacional donde se facilite el acceso a ese tipo de alimentos, que son para la población bastante caros, son bastante, o sea, en contraposición con un alimento como la galletita, la papa frita, son mucho más caros y son menos ricos. Entonces, al no haber una regulación del Estado, donde alimentos con mucha cantidad de grasa, como pasa con el cigarrillo, que tienen impuestos realmente importantes, no vas a favorecer la elección de la persona. La persona va a elegir según varios criterios, y uno es el económico, y actualmente comer algo que tenga que ver con lo saludable es muy caro. Bueno, Adrián, ¿cómo estás? Te saluda Gretel. ¿Qué tal, Gretel? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Mira, es muy interesante lo que estás mencionando, porque nunca quizás lo hemos pensado de esa perspectiva, de que el Estado no está presente en cuanto a una regulación para desincentivar, si se quiere, el consumo de determinados bienes que son ricos en primera medida y son muy económicos, pero son perjudiciales para la salud. Pero también tengamos en cuenta que en lo que es verduras, frutas, que realmente es alcanzable y tiene un valor económico totalmente alcanzable, hay gente que todavía no tiene ese patrón o esa cultura, si se quiere, de incorporarlo a su dieta. Mira, te cuento, en verdad se encontró con el tema de las verduras y las verduras principalmente, es que vos, la verdura, si no es en forma de ensalada, las preparaciones implican meterle una tapa de tarta o dos, involucra huevo, crema, leche. Entonces, realizar un alimento a base de verduras muchas veces, o sea, más allá de panaché o de la ensalada, realmente es más costoso que pedirse
una pizza en el delivery, ¿entendés? Sí. Entonces, realmente debería haber, tomando en cuenta que la alimentación saludable es un tema de salud pública, debería realmente haber una regulación de los alimentos a nivel de salud pública, no solamente a nivel de agricultura y de comercio o a nivel de lo que tiene que ver con la parte financiera, ¿no? Donde el precio de la manzana está ligado al productor, a la línea de distribución, al supermercado, y no toman en cuenta la importancia que tiene para la población comer alimentos saludables. La promoción de alimentos saludables en la tele no existe, no hay campañas públicas de prevención o de incentivación de alimentos saludables. Entonces, frente a un mercado de alimentos no saludables que invaden las pantallas, que son realmente muy rentables, una gallina común tiene una rentabilidad del 200%, y el agua mineral tiene una rentabilidad del 13%. Lamentablemente, el productor o el empresario va a preferir vender lo más rentable. Lo más rentable en este momento no son las verduras, son alimentos poco saludables. Sí, totalmente. Ahí, te digo que hay toda una estrategia de marketing detrás de esto y intereses claros de sectores, ¿no? Porque uno habla del Estado. Bueno, no, en verdad te digo, si vos, a ver, ¿vos sos Gretel o...? Sí, Gretel. Bueno, Gretel, escúchame, si vos tuvieras la posibilidad de abrir una casa de venta de pepinos, sí, con una rentabilidad del 5%, o una casa de gaseosas con una rentabilidad del 200%, ¿vos cuál vas a abrir, la casa de pepinos o de gaseosas? No, claro, sí. ¿Me entendés? Entonces tiene que haber una regulación desde el Estado que desaliente la apertura de casas de gaseosas y que aliente la apertura de casas de venta de pepinos. Para eso tiene que haber un incentivo económico, o por lo menos un gravamen económico a las papas fritas. Si no, vos estás realmente pensando que hay intereses espurios, y no. En verdad, el capitalismo y las leyes del mercadeo habilitan eso. Lo que pasa es que no se dan cuenta que está en juego la salud de la gente. No es ropa que están vendiendo o zapatillas. Estamos vendiendo alimentos que pueden ser contraproducentes a la salud. Bueno, esto se suma a la visita regular de los niños a los kioscos. O sea, ¿qué hace el padre? Le da plata y el nene se compra la gaseosa, se compra el chocolate, ¿no? Y se compra todo lo que está nutrido con azúcares y con grasas. Entonces ahí está... Claro, si el padre le da 100 pesos, el chico se va a comprar, en vez de comprarse una ensalada de fruta con jugo de naranja, se va a comprar un pebete, obvio. Bueno, no, claro, y ahí está el tema, ¿no? Ahí empezamos a hablar ya de muy pequeños, bueno, entre comillas, de la obesidad futura, ¿no? Porque estamos hablando de eso, de cómo prevenir esa obesidad, o sea, cómo... No, en este momento la única forma de prevenirla es regulando la venta en kioscos, o sea... Claro. Yo te cuento, antes, o sea, la regulación es taxativa, o sea, por ejemplo, tiene que ver, por ejemplo, ¿vos le podés vender cigarrillos a un menor de 18 años? ¿Podés? No. ¿Por qué no se puede? Sí, porque está prohibido, digamos. Porque hace mal. Sí. Bien, perfecto. ¿Se le puede vender por papitas? Sí. ¿Y por qué? Si se hace mal. Claro. ¿Entendés lo que te digo? O sea, tiene que haber una regulación que parece bastante machista o de derecha, pero es la única solución a este tipo de medidas. O sea, a un chico le da 10 pesos y le alcanza para 2 turrones, no le alcanza para comprarse una naranja. ¿Entendés? Entonces, más allá del gusto, el sabor, el placer, el chico va a administrar la plata como mejor pueda. Tal cual. O sea, por ejemplo, los chicos de quinto año que venden para el viaje del Estado. Sí. ¿Qué venden? ¿Medialuna? Sí, eso tal cual. No, tartafloras. Porque es rentable. Tortas, medialuna, galletitas, porque es rentable. Ese chico, que no es del kiosco y no tiene que ver nada con la concesión, no va a vender muffins de ciruela y de arroba. No. Entonces, ¿por qué? Porque no es rentable, nada más que por eso. Entonces, la rentabilidad en algunas cuestiones, por ejemplo, el transporte público, al no ser rentable, está subvencionado por el gobierno. Hoy en día está subvencionado que alguien viaje en avión, pero está subvencionado que alguien coma saludablemente. Claro. Y vos, en tu página súper completa, la verdad que, incentivas mucho a esto de comer, me gustó esto que vos dijiste, comer con tranquilidad, comer sentado, sin leer, sin pensar en el trabajo, sin discutir. Y comer consciente, ¿no? O sea, el tratar de tomar conciencia de la comida, porque eso realmente hace que uno tenga registro y noción de que comió, y de ese modo uno puede evitar el picoteo o lo que uno llama ansiedad, que es el hambre después. Ahora, ¿vos crees que eso, Adrián, genera una mayor asimilación genera una mayor asimilación alimenticia? El hecho en verdad no. En verdad lo que estamos con el tema de comer consciente y comer despacito, estamos logrando que el cerebro registre
la comida y resiste la saciedad, ¿no? Pero metabólicamente lo mismo. Con esto que te digo, que si realmente no tenés tiempo de comer, es preferible que comas de parado a que no comas. ¿Entendés? O sea, no es esa cuestión que invalida lo otro. Una vez se hace lo mejor que puede. Yo le puedo pedir a alguien que labura de cadete que para sentarse y comer apoyando los cubiertos. Uno le pide que por lo menos haga la ingesta. La gente, los problemas de hoy en día, los principales en lo que tiene que ver con sobrepeso y obesidad, es el no desayuno, el salteo de la merienda, o sea, el acopio de comida en casa, o sea, comprar 22 paquetes de galletitas y que esté ahí en la cena. No son tanto la cantidad de velocidad de comida, no comida, o el sedentarismo. Son cuestiones prácticas que el día a día las va llevando a desaparecer, como el desayuno, como ¿Qué pasa con el tema del orden de las comidas y mantener las 4 comidas? Bueno, algunos dicen 8. Por lo menos 4, mirá, te digo, se ha encontrado que el factor común más importante de las personas que aumentan de peso es el desorden con las comidas, no la cantidad que comen. Sí. O sea, es muy fácil decir, tengo ansiedad a la noche si no comí nada en todo el día. Pero el verdadero problema de esa persona no es no haber comido antes de la cena para estar más lleno, sino no desayunar. No desayunar, pasar 8 horas sin comer, esas cosas realmente producen en el organismo, en el metabolismo, consecuencias a nivel de la gestión de calorías. Las calorías no se eliminan. Cuando uno no come, las calorías se quedan adentro porque el cuerpo dice, si vos no me das de comer, yo no largo nada. Claro, sí. Claro. Para la gente que escucha, en vez de pensar qué hace con la pizza del sábado, tiene que pensar qué hago con el desayuno que dejé de hacer. Claro, exactamente. O sea, porque es más importante desayunar que dejar de comer pizza el sábado. Y bueno, esto es muy importante. Nombraste algo, atacaste al foco, la pizza, las pastas. O sea, se pueden comer respetando estas 4 comidas que vos hablás. O sea, mira, ¿las podés ingresar? Totalmente. O sea, la gente come pizza históricamente y come pasta los domingos al mediodía en muchas situaciones. O sea, la comida mediterránea está llena de pizza de pasta, por ejemplo. Que son las famosas harinas, ¿no? Sí. Y sin embargo, ¿qué pasa? Acompañan las pastas con verduras, acompañan esas verduras con alimentos integrales, con frutos secos. Son personas que realmente, al ser mediterráneo, son zonas donde se camina mucho, hay mucho movimiento. O sea, la alimentación ideal es esa, incluye las pastas, los cereales, las legumbres, etcétera. El tema es que acá en Argentina no paramos de comer carne, papas fritas, o sea, estuco, un plato de pasta tiene 300 calorías. Ahora, el queso y la salsa que le pones pueden hacer de este plato de 300 calorías, puede hacer de plato que cueste 900 calorías. Tremendo. Realmente. O sea que vos recomendás un plato de pastas no con sino con oliva, con algo más tranquilo que no sea... No, de repente agarrar, mira, que la pasta esté complementada con verduras, o sea, hacer un plato de pasta con brócoli, o realmente hacer la primavera con un poco de zanahoria, combinarla con verduras, ¿entendés? Claro. Y si se puede lograr, si se tiene acceso a lo integral, también está bueno. Pero comer 1 o 2 veces pastas por semana no va a producir ese problema del aumento de peso de la persona. No, claro, porque hay gente que también me pregunta, bueno, dejé de comer pastas, entonces van sacando... La gente deja de comer harinas, pero sigue comiendo un cuarto kilo de helado. Entonces, vamos. No nos olvidemos de la cerveza, ¿no? De la maltosa, que es lo que... Mirá, la cerveza y el vino. La gente va incorporando hábitos que una vez que entran no lo largas más. No lo largas más y es como el cigarrillo, claro. Las bebidas con alcohol son muy calóricas y además, si uno las combina con la comida, hace que uno se desinhiba y coma más. Exactamente. Bueno, la ansiedad, el estado ansiolítico, también... La ansiedad, a ver, contame qué es ansiedad. O sea, esto siempre iba a pacientes, ¿no? O sea, ansiedad es estar preocupado porque no llegamos al trabajo, estamos llegando tarde y transpiramos y nos ponemos nerviosos. O sea, tener hambre es otra cosa. Claro. Y ahí es donde uno evalúa. Si yo tengo hambre a las 9 de la noche porque no comí nada todo el día, no es ansiedad, es hambre. Claro, es hambre, Si yo estoy comiendo galletitas, picoteando galletas en casa mientras hago quehaceres, no estoy picoteando, no es ansiedad, es que hay galletas en casa. Si no hubiera galletas en casa, no estaríamos picoteando. O sea, esas galletas que son para nuestros hijos, supuestamente, los amiguitos, y estamos comiendo nosotros. No es ansiedad, es un autoengaño, ¿no? Es un ardid espectacular para que uno pueda justificar comer galletitas. Exactamente. Si no están en casa, no las irías a comprar.
No, por supuesto, también recomendás, de más está decir, la caminata, hablamos de los obesos, ¿no? De la caminata de 30 minutos por día por el barrio, o sea, empezar como, ¿no? Obesos no, te recomiendo a vos, a mí, no, quiero decir, no, está bien, sí, a todos, no, eso seguro, sí, pero digo, aquella persona, a ver, que no se puede levantar de la cama por el tema de la obesidad, o sea, o que logró levantarse de la cama y bueno, ya está empezando a bajar un poquito de peso, a ver, que empezó a seguir tu dieta, por ejemplo. Claro, tan complicado así a nivel movilidad, o que una discapacidad producto del sobrepeso, el foco tiene que estar puesto en el orden, en la porción y realmente respetar las 6 comidas por día, o sea, el foco no está puesto en la actividad física. Claro. Una vez que uno va mejorando en el descenso de peso, ahí se hace impacto en ese aspecto. Claro. Sí, vos hablás de algo muy importante. Por supuesto ofreces otros planes, el plan de dieta desintoxicante, que no es que son nombres comerciales, son reales, ¿no? Sí, no, en verdad te cuento algo. Sí. Lamentablemente, en este aspecto de la obesidad, la realidad muchas veces pierde puntos porque la magia ha sido un protagonismo muy grande, ¿no? Sí. O sea, mi viejo... lo que ofrece históricamente y yo también, son cosas que están escritas en los libros de medicina. Claro, ya sé. No hay ningún invento, pero obvio. A veces le ponen algún nombre con lo original o con lo que hay para poder acceder a la gente. Pero lamentablemente es un rubro donde hay mucho chanta, mucha magia, y hay mucha realmente creatividad dañina, ¿no? Porque te hacen creer cada cosa que no puedes creer. Sí, y por último, vos mencionás que que es importante una fruta diaria para llevar un corazón sano, ¿no? Totalmente, una fruta al día. O sea, mira, te digo, si la persona se compromete a comer una fruta en forma a ver, ¿cualquier fruta, Adrián? ¿Cualquier fruta? Cualquiera. Bien. Si va cambiando de color, mejor, ¿no? O sea, sí. El poder de la fruta está en sus colores. Y realmente la fruta nadie aumenta de peso, ni banana, ni nada de eso. La gente engorda con helado. Sí. Pero digamos, el tema, a veces hay que ver, ¿no? Un desayuno completo, que uno habla, de una fruta, habla de quizás una tostada, algo de cereales, un desayuno con... Estás en un spa, la verdad que claro. Está bueno pensar a veces en los ideales y la importancia de incluir todos los grupos alimentarios en el desayuno, pero pensemos nosotros en nuestras mañanas, chicos, etcétera. Si tienes la posibilidad, mira, si no estás desayunando, metete un yogur. Si estás desayunando más o menos, metete una tostada de pan integral con queso blanco y mermelada. Si ya estás en esa y querés mejorar un poquito más, le metes un huevo revuelto. Pero uno tiene que tratar de saber cuál es su realidad y cómo mejorarla un poco. No necesariamente buscar el ideal, porque el ideal lo que hace es frustrarte. Porque si un día no pudiste hacer ese gran desayuno americano, no lo vas a poder hacer nunca más. Es cierto lo que decís, o sea, acomodarnos y también responsabilizarnos nosotros mismos de qué le metemos al cuerpo, o sea, a ver... Mira, para hacer eso tenés que tener una motivación, o sea, realmente proponerse un cambio tiene que ver con encontrar un norte, ¿no? Cuando Colón vino para acá y se encontró el cohete, en verdad lo estaba buscando en las Indias, pero si no salía en barco, ¿no? Entonces si vas a proponerte hacer un cambio de tu alimentación, realmente requiere mucho trabajo, no en tanto de morirte de hambre, sino en realizar las compras, tener colaciones, etcétera. Tenés que saber que tiene que haber una motivación importante. Haz exámenes de sangre, busque realmente donde tienen dificultades, no solamente estéticas, sino a nivel de la movilidad, de los dolores, etcétera, y propóngase cambiar algo. Si no, es muy difícil generar el cambio. Exactamente, y empezar por lo más chiquito, lo que podemos llegar a hacer, ¿no? Aunque nos cueste, ¿no? Exacto, empezar a desayunar. No planteen dejar el asado el domingo. Exactamente. Empecé a desayunar. Sí. Adrián, la verdad que visitar tu página y todo lo que... Y les ofrezco también visitar la página de mi padre, que también es muy interesante. Sí, la clínica Doctor Cormillot, que... No, clínica no, es el Doctor Alberto Cormillot. Doctor Cormillot, sí. Sí, exacto. Y después el Proyecto JA, que es nuestra fundación, y ALCO, que es una fundación para promover los buenos alimentos, los buenos hábitos. Bueno, la verdad, Adrián, es un placer escucharte. Gracias a ustedes. Con todos los planes alimenticios, que quiero decirle a la audiencia que Adrián ofrece todos los días planes, o sea, a ver, estamos remotivados, digo, si no estás motivado, te agarrás el iPad y te motivás, leí todo, súper accesible, a ver, no estamos hablando de cosas caras, lo tenemos... No, además, mira, te encuentro, tenés algo, tenés la club, tenés para todos los gustos. Para todos los gustos, por favor.
favor. Por favor. Adrián, es un placer enorme. No, muchas gracias. Y gracias por atendernos y te felicitamos, por supuesto, por el programa que estás muchas gracias. en televisión pública todas las mañanas de 9 a 11, Pura Vida. Grupo hermoso. Sí, un equipo hermoso con Cari Mazzocco también. La verdad que, bueno, siempre para arriba y para adelante en cuestiones de salud. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego. Toda la bendición. Bueno. Y ya lo tenemos al aire al doctor Adrián Cornillot, médico clínico nutricionista. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, la verdad, sabemos que estás en el canal con tu programa y te agradecemos la comunicación. Realmente, bueno, siempre siguiendo tus novedades en calidad nutritiva, porque la verdad que nos interesa a todos, pero también con las últimas novedades que, bueno, vos lo habrás visto, conocemos casos como que a veces nos aterroriza, ¿no? El gordo más gordo del mundo. Cuando yo entré a investigar, digo, tremendo, hablamos de gente joven que de un promedio de 30, 32, 33 años, que hace 6 años no se pueden levantar de la cama. Bueno, según los medios, Juan Pedro, esto fue en noviembre del año pasado. ¿Cómo recibís estas noticias, no? Porque tienen que ver con un mal hábito, tiene que ver que ya desde los 15 años este muchacho en particular lo alimentaba mal, porque no los padres lo incentivaban mal. ¿Cuáles son, por así decir, las causas? Mira, te cuento, o sea, las causas están a la vista, es el medio ambiente y bueno, más allá de eso, en casos tan particulares como este, estamos hablando de una predisposición, una carga genética muy grande, o sea, una cuestión que tiene que ver no solamente con el medio ambiente, sino con la genética. Pero en verdad es novedad ahora para los medios, pero debe haber alrededor de 80.000, 120.000 casos como este en la Argentina. Lo que pasa es que al estar postrados y no tener ninguna difusión, no se conocen. Claro, no se conoce, pero bueno, también a veces uno escucha, más que nada en este programa de cuestión de peso, que bueno, nos habilita de alguna forma a tomar un poquito más de conciencia en cómo alimentarnos, ¿no? A evitar esos casos de obesidad. También encontramos gente y está muy ligado esto al tema de la educación, ¿no? En general son gente joven que tiene poca, ¿no? Por así decir, poca institucionalización familiar, a eso me refiero, que se suma a un problema psicológico también, ¿no? No, en verdad la obesidad es polifactorial, o sea, se ha encontrado que de diversos factores, desde lo orgánico, psicológico, la familia, el medio ambiente, etcétera, tienen un rol fundamental, pero en verdad el rol más importante lo tiene el Estado, ¿no? No hablo del Estado argentino, hablo del Estado en general, como figura, como por ejemplo la regulación del uso del casco de moto o la regulación del cigarrillo. Son cosas que regula el Estado. Actualmente la obesidad ha crecido de manera abismal. En los últimos 20 años ha aumentado un 600%. En la actualidad tenemos un 60% de la población con sobrepeso o obesidad. Y pronto se espera que sean muchos más. Y la verdad que no ha cambiado las familias. Las familias son las mismas, pero lo que cambió es la oferta de alimentos, ¿no? Ahora, esta oferta de alimentos que vos... Entonces hay como una... digamos, no sé cómo alimentarme, ¿no? Yo veo mucho tu... No. La gente sabe cómo alimentarse. Sí, a ver. La gente sabe que la zanahoria es mejor que otra cosa, que el tomate es bueno, la gente sabe que la manzana, que la pera, etcétera. Pero lamentablemente no hay... ¿cómo se llama? Medidas que tenga que tomarse a nivel poblacional donde se facilite el acceso a ese tipo de alimentos, que son para la población bastante caros, son bastante, o sea, en contraposición con un alimento como la galletita, la papa frita, son mucho más caros y son menos ricos. Entonces, al no haber una regulación del Estado, donde alimentos con mucha cantidad de grasa, como pasa con el cigarrillo, que tienen impuestos realmente importantes, no vas a favorecer la elección de la persona. La persona va a elegir según varios criterios, y uno es el económico, y actualmente comer algo que tenga que ver con lo saludable es muy caro. Bueno, Adrián, ¿cómo estás? Te saluda Gretel. ¿Qué tal, Gretel? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Mira, es muy interesante lo que estás mencionando, porque nunca quizás lo hemos pensado de esa perspectiva, de que el Estado no está presente en cuanto a una regulación para desincentivar, si se quiere, el consumo de determinados bienes que son ricos en primera medida y son muy económicos, pero son perjudiciales para la salud. Pero también tengamos en cuenta que en lo que es verduras, frutas, que realmente es alcanzable y tiene un valor económico totalmente alcanzable, hay gente que todavía no tiene ese patrón o esa cultura, si se quiere, de incorporarlo a su dieta.
Mira, te cuento, en verdad se encontró con el tema de las verduras y las verduras principalmente, es que vos, la verdura, si no es en forma de ensalada, las preparaciones implican meterle una tapa de tarta o dos, involucra huevo, crema, leche. Entonces, realizar un alimento a base de verduras muchas veces, o sea, más allá de panaché o de la ensalada, realmente es más costoso que pedirse una pizza en el delivery, ¿entendés? Sí. Entonces, realmente debería haber, tomando en cuenta que la alimentación saludable es un tema de salud pública, debería realmente haber una regulación de los alimentos a nivel de salud pública, no solamente a nivel de agricultura y de comercio o a nivel de lo que tiene que ver con la parte financiera, ¿no? Donde el precio de la manzana está ligado al productor, a la línea de distribución, al supermercado, y esto toma en cuenta la importancia que tiene para la población comer alimentos saludables. La promoción de alimentos saludables en la tele no existe, no hay campañas públicas de prevención o de incentivación de alimentos saludables. Entonces, frente a un mercado de alimentos no saludables que invaden las pantallas, que son realmente muy rentables, una gallina común tiene una rentabilidad del 200%, y el agua mineral tiene una rentabilidad del 13%. Lamentablemente, el productor o el empresario va a preferir vender lo más rentable. Lo más rentable en este momento no son las verduras, son alimentos poco saludables. Sí, totalmente. Ahí, te digo que hay toda una estrategia de marketing detrás de esto y intereses claros de sectores, ¿no? Porque uno habla del Estado. Bueno, no, en verdad te digo, si vos, a ver, ¿vos sos Gretel o...? Sí, Gretel. Bueno, Gretel, escúchame, si a vos te hubiera la posibilidad de abrir una casa de venta de pepinos, sí, con una rentabilidad del 5%, o una casa de gaseosas con una rentabilidad del 200%, ¿vos cuál vas a abrir, la casa de pepinos o de gaseosa? No, claro, sí. ¿Me entendés? Entonces tiene que haber una regulación desde el Estado que desaliente la apertura de casas de gaseosas y que aliente la apertura de casas de venta de pepinos. Para eso tiene que haber un incentivo económico, o por lo menos un gravamen económico a las papas fritas. Si no, vos estás realmente pensando que hay intereses espurios, y no. En verdad, el capitalismo y las leyes del mercadeo habilitan eso. Lo que pasa es que no se dan cuenta que está en juego la salud de la gente, no es ropa que están vendiendo o zapatillas. Estamos vendiendo alimentos que pueden ser contraproducentes a la salud. Bueno, esto se suma a la visita regular de los niños a los kioscos. O sea, ¿qué hace el padre? Le da plata y el nene se compra la gaseosa, se compra el chocolate, ¿no? Y se compra todo lo que está nutrido con azúcares y con grasas. Entonces ahí está... Claro, si el padre le da 100 pesos, el chico se va a comprar, en vez de comprarse una ensalada de fruta con jugo de naranja, se va a comprar un pebete, obvio. Bueno, no, claro, y ahí está el tema, ¿no? Ahí empezamos a hablar ya de muy pequeños, bueno, entre comillas, de la obesidad futura, ¿no? Porque estamos hablando de eso, de cómo prevenir esa obesidad, o sea, cómo... No, en este momento la única forma de prevenirla es regulando la venta en kioscos, o sea... Claro. Yo te cuento, antes, o sea, la regulación es taxativa, o sea, por ejemplo, tiene que ver, por ejemplo, ¿vos le podés vender cigarrillos a un menor de 18 años? No. ¿Podés? No. ¿Por qué no se puede? Sí, porque está prohibido, digamos. Porque hace mal. Sí. Bien, perfecto. ¿Se le puede vender por papas fritas? Sí. ¿Y por qué? Si se hace mal. Claro. ¿Entendés lo que te digo? O sea, tiene que haber una regulación que parece bastante machista o de derecha, pero es la única solución a este tipo de medidas. O sea, a un chico le da 10 pesos y le alcanza para 2 turrones, no le alcanza para comprarse una naranja. ¿Entendés? Entonces, más allá del gusto, el sabor, el placer, el chico va a administrar la plata como mejor pueda. Tal cual. O sea, por ejemplo, los chicos de quinto año que venden para el viaje del Estado. Sí. ¿Qué venden? ¿Medialuna? Sí, eso tal cual. No, tartafloras. Porque es rentable. Tortas, medialuna, galletitas, porque es rentable. Ese chico, que no es del kiosco y no tiene que ver nada con la concesión, no va a vender muffins de ciruela y de arroba. No. Entonces, ¿por qué? Porque no es rentable, nada más que por eso. Entonces, la rentabilidad en algunas cuestiones, por ejemplo, el transporte público, al no ser rentable, está subvencionado por el gobierno. Hoy en día está subvencionado que alguien viaje en avión, pero está subvencionado que alguien coma saludablemente. Claro. Y vos, en tu página súper completa, la verdad que, incentivas mucho a esto de comer, me gustó esto que vos dijiste, comer con tranquilidad, comer sentado, sin leer, sin pensar en el trabajo, sin discutir. Y comer consciente, ¿no? O sea, el tratar de tomar conciencia de la comida, porque eso realmente hace que uno
tenga registro y noción de que comió, y de ese modo uno puede evitar el picoteo o lo que uno llama ansiedad, que es el hambre después. Ahora, ¿vos crees que eso, Adrián, genera una mayor asimilación genera una mayor asimilación alimenticia? El hecho en verdad no. En verdad lo que estamos con el tema de comer consciente y comer despacito, estamos logrando que el cerebro registre la comida y registre la saciedad, ¿no? Pero metabólicamente lo mismo. Con esto que te digo, que si realmente no tenés tiempo de comer, es preferible que comas de parado a que no comas. ¿Entendés? O sea, no es esa cuestión que invalida lo otro. Una vez se hace lo mejor que puede. Yo le puedo pedir a alguien que labura de cadete que para sentarse y comer apoyando los cubiertos. Uno le pide que por lo menos haga la ingesta. La gente, los problemas de hoy en día, los principales en lo que tiene que ver con sobrepeso y obesidad, es el no desayuno, el salteo de la merienda, o sea, el acopio de comida en casa, o sea, comprar 22 paquetes de galletitas y que esté ahí en la cena. No son tanto la cantidad de velocidad de comida, no comida, o el sedentarismo. Son cuestiones prácticas que el día a día las va llevando a desaparecer, como el desayuno, como ¿Qué pasa con el tema del orden de las comidas y mantener las 4 comidas? Bueno, algunos dicen 8. Por lo menos 4, mirá, te digo, se ha encontrado que el factor común más importante de las personas que aumentan de peso es el desorden con las comidas, no la cantidad que comen. Sí. O sea, es muy fácil decir, tengo ansiedad a la noche si no comí nada en todo el día. Pero el verdadero problema de esa persona no es no haber comido antes de la cena para estar más lleno, sino no desayunar. No desayunar, pasar 8 horas sin comer, esas cosas realmente producen en el organismo, en el metabolismo, consecuencias a nivel de la gestión de calorías. Las calorías no se eliminan. Cuando uno no come, las calorías se quedan adentro porque el cuerpo dice, si uno me da de comer, yo no largo nada. Claro, sí. Claro. Para la gente que escucha, en vez de pensar qué hace con la pizza del sábado, tiene que pensar qué hago con el desayuno que dejé de hacer. Claro, exactamente. O sea, porque es más importante desayunar que dejar de comer pizza el sábado. Y bueno, esto es muy importante. Nombraste algo, atacaste al foco, la pizza, las pastas. O sea, se pueden comer respetando estas 4 comidas que vos hablás. O sea, mira, ¿las podés ingresar? Totalmente. O sea, la gente come pizza históricamente y come pasta los domingos al mediodía en muchas situaciones. O sea, la comida mediterránea está llena de pizza y pasta, por ejemplo. Que son las famosas harinas, ¿no? Sí. Y sin embargo, ¿qué pasa? Acompañan las pastas con verduras, acompañan esas verduras con alimentos integrales, con frutos secos. Son personas que realmente, al ser mediterráneo, son zonas donde se camina mucho, hay mucho movimiento. O sea, la alimentación ideal es esa, incluye las pastas, los cereales, las legumbres, etcétera. El tema es que acá en Argentina no paramos de comer carne, papas fritas, o sea, estuco, un plato de pasta tiene 300 calorías. Ahora, el queso y la salsa que le pones pueden hacer de este plato de 300 calorías, puede hacer de plato que cueste 900 calorías. Tremendo. Realmente. O sea que vos recomendás un plato de pastas no con una sino con oliva, con algo más tranquilo que no sea... No, de repente agarrar, mira, que la pasta esté complementada con verduras, o sea, hacer un plato de pasta con brócoli, o realmente hacer la primavera con un poco de zanahoria, combinarla con verduras, ¿entendés? Claro. Y si se puede lograr, si se tiene acceso a lo integral, también está bueno. Pero comer 1 o 2 veces pastas por semana no va a producir ese problema del aumento de peso de la persona. No, claro, porque hay gente que también me pregunta, bueno, dejé de comer pastas, entonces van sacando... La gente deja de comer harinas, pero sigue comiendo un cuarto kilo de helado. Entonces, vamos. No nos olvidemos de la cerveza, ¿no? De la maltosa, que es lo que... Mirá, la cerveza y el vino. La gente va incorporando hábitos que una vez que entran no lo largas más. No lo largas más y es como el cigarrillo, claro. Las bebidas con alcohol son muy calóricas. Y además, si uno las combina con la comida, hace que uno se desinhiba y coma más. Exactamente. Bueno, la ansiedad, el estado ansiolítico, también... La ansiedad, a ver, contame qué es ansiedad. O sea, esto siempre iba a pacientes, ¿no? O sea, ansiedad es estar preocupado porque no llegamos al trabajo, estamos llegando tarde y transpiramos y nos ponemos nerviosos. O sea, tener hambre es otra cosa. Claro. Y ahí es donde uno evalúa. Si yo tengo hambre a las 9 de la noche porque no comí nada todo el día, no es ansiedad, es hambre. Claro, es hambre, Si yo estoy comiendo galletitas, picoteo de galletas en casa mientras hago quehaceres, no estoy picoteando, no es ansiedad,
es que hay galletas en casa. Si no hubiera galletas en casa, no estaríamos picoteando. O sea, esas galletas que son para nuestros hijos, supuestamente, o los amiguitos, y estamos comiendo nosotros. No es ansiedad, es un autoengaño, ¿no? Es un ardid espectacular para que uno pueda justificar comer galletitas. Exactamente. O sea, si no están en casa, no las irías a comprar. No, por supuesto, también recomendás, además está decir, la caminata, hablamos de los obesos, ¿no? De la caminata de 30 minutos por día por el barrio, o sea, empezar como, ¿no? Obesos no, te recomiendo a vos, a mí, quiero decir, está bien, sí, a todos, eso, seguro, sí, pero digo, aquella persona, a ver, que no se puede levantar de la cama por el tema de la obesidad, o sea, o que logró levantarse de la cama y bueno, ya está empezando a bajar un poquito de peso, a ver, que empezó a seguir tu dieta, por ejemplo. Claro, tan complicado así a nivel movilidad, o que una discapacidad producto del sobrepeso, el foco tiene que estar puesto en el orden, en la porción y realmente el respetar las 6 comidas por día, o sea, el foco no está puesto en la actividad física. Claro. Una vez que uno va mejorando en el descenso de peso, ahí ya se me pasa ese aspecto. Claro. Sí, vos hablás de algo muy importante. Por supuesto ofreces otros planes, el plan de dieta desintoxicante, que no es que son nombres comerciales, son reales, ¿no? Sí, en verdad te cuento algo. Lamentablemente, en este aspecto de la obesidad, la realidad muchas veces pierde puntos porque la magia ha sido un protagonismo muy grande, ¿no? Sí. O sea, mi viejo... lo que ofrece históricamente y yo también, son cosas que están escritas en los libros de medicina. Claro, ya sé. No hay ningún invento, pero obvio. A veces le ponen algún nombre con lo original o con lo que hay para poder acceder a la gente. Pero lamentablemente es un rubro donde hay mucho chanta, mucha magia, y hay mucha realmente creatividad dañina, ¿no? Porque te hacen creer cada cosa que no puedes creer. Sí, y por último, vos mencionás que que es importante una fruta diaria para llevar un corazón sano, ¿no? Totalmente, una fruta al día. O sea, mira, te digo, si la persona se compromete a comer una fruta de forma... A ver, ¿cualquier fruta, Adrián? ¿Cualquier fruta? Cualquiera. Bien. Si va cambiando de color, mejor, ¿no? O sea, sí. El poder de la fruta está en sus colores. Y realmente la fruta nadie aumenta de peso, ni banana, ni nada de eso. O sea, la gente engorda con helado. Sí. Pero digamos, el tema, a veces hay que ver, ¿no? Un desayuno completo, que uno habla, de una fruta, habla de quizás una tostada, algo de cereales, un desayuno con... Estás en un spa, la verdad que está bueno pensar a veces en los ideales y la importancia de incluir todos los grupos alimentarios en el desayuno, pero pensemos nosotros en nuestras mañanas, chicos, etcétera. Si tienes la posibilidad, mira, si no estás desayunando, metete un yogur. Si estás desayunando más o menos, metete una tostada de pan integral con queso blanco y mermelada. Si ya estás en esa y querés mejorar un poquito más, le metes un huevo revuelto. Pero uno tiene que tratar de saber cuál es su realidad y cómo mejorarla un poco. No necesariamente buscar el ideal. Porque el ideal lo que hace es frustrarte. Porque si un día no pudiste hacer ese gran desayuno americano, no lo vas a poder hacer nunca más. Es cierto lo que decís, o sea, acomodarnos y también responsabilizarnos nosotros mismos de qué le metemos al cuerpo, o sea, a ver... Mira, para hacer eso tenés que tener una motivación, o sea, realmente proponerse un cambio tiene que ver con encontrar un norte, ¿no? Cuando Colón vino para acá y se encontró el puente, en verdad lo estaba buscando en las Indias, pero si no salía en barco. Entonces, si vas a proponerte hacer un cambio de tu alimentación, que realmente requiere mucho trabajo, no en tanto de morirte de hambre, sino en realizar las compras, tener colaciones, etcétera. Tenés que saber que tiene que haber una motivación importante. Haz exámenes de sangre, busque realmente donde tienen dificultades, no solamente estéticas, sino a nivel de la movilidad, de los dolores, etcétera, y propóngase cambiar algo. Si no, es muy difícil esperar el cambio. Exactamente, y empezar por lo más chiquito, lo que podemos llegar a hacer, ¿no? Aunque nos cueste. Exacto, empezar a desayunar. No planteen dejar el asado el domingo. Exactamente. Empecé a desayunar. Sí. Adrián, la verdad que visitar tu página y todo lo que... Y les ofrezco también visitar la página de mi padre, que también es muy interesante. Sí, la clínica Doctor Cormillot, que... No, clínica no, es el Doctor Alberto Cormillot. Doctor Cormillot, sí. Sí, exacto. Y después el Proyecto JA, que es nuestra fundación, y ALCO, que es una fundación para promover los buenos alimentos, los buenos alimentos. Bueno, la verdad, Adrián, es un placer escucharte. Gracias a ustedes. Con todos los planes alimenticios, que quiero decirle a la audiencia que Adrián ofrece
todos los días planes, o sea, a ver, estamos remotivados, digo, si no estás motivado, te agarrás el iPad y te motivás, leí todo, súper accesible, a ver, no estamos hablando de cosas caras, lo tenemos... No, además, mira, te encuentro, tenés algo, tenés la club, tenés para todos los gustos. Para todos los gustos, por favor, por favor. Adrián, es un placer enorme, muchas gracias y gracias por atendernos y te felicitamos, por supuesto, por el programa que estás muchas gracias. en televisión pública todas las mañanas de 9 a 11, Pura Vida. Un grupo hermoso. Sí, un equipo hermoso con Cari Mazzocco también. La verdad que, bueno, siempre para arriba y para adelante en cuestiones de salud. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego. Toda la bendición. Bueno.